¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8:03. Estamos comenzando otra semana de informaciones aquí en Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana para revisar en 30 minutos lo más importante del día y algunos temas también que van a marcar la discusión de esta semana. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y los titulares para esta edición de hoy. Entre otros temas, les vamos a contar sobre las críticas que ha levantado el gremio empresarial de la CPC en relación al cálculo de cuántos impuestos se evaden en nuestro país en el ámbito de la primera categoría, en la tributación de primera categoría. Bueno, según recoge el diario El Mercurio, la CPC ha planteado reparos al cálculo y a la estimación que ha hecho en esta materia el Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que hace algunos días, en el contexto del debate sobre el pacto fiscal, se presentaron estos números y desde la CPC dudan finalmente de esa estimación que habla de una evasión cercana al 50% en esta categoría. Ya les vamos a contar más detalles de las críticas que levantó la entidad que lidera Ricardo Méndez. Por otro lado, la crisis en materia de ISAPRES está entrando, de acuerdo a lo que dicen las propias aseguradoras, en un momento mucho más complejo, de acuerdo a lo que se ha visto en las últimas semanas y en los últimos meses en torno a este debate. Derechamente hablan de un equilibrio del sistema que se ha roto. La razón tiene que ver fundamentalmente con que ya se hizo el ajuste siguiendo el fallo de la Corte Suprema respecto a la prima GES, y eso significará una caída en los ingresos de las ISAPRES, que se verá reflejada contablemente a partir de enero. Por eso hablan de un equilibrio roto en el sistema de ISAPRES y advierten, esta vez con un emplazamiento directo al presidente Gabriel Boric, de la situación compleja que se está viviendo para las aseguradoras privadas. Les contamos más detalles de esta carta que conocimos el fin de semana. Por otro lado, también vamos a revisar datos bien interesantes de un estudio de Clapes UC que muestra cómo la productividad en nuestro país lleva 6 trimestres a la baja. De acuerdo al Centro de Estudios de la Universidad Católica, ya son 18 meses consecutivos en los que se ha registrado una caída desde el punto de vista de la productividad para uno de los grandes desafíos que tiene la economía nacional, además con un indicador que está en la práctica estancado desde hace más de una década. Ya les contamos detalles también del estudio que publica hoy día el diario Mercurio. Y Argentina tiene nuevo presidente, Javier Milei. Ayer se puso la banda presidencial y asumió formalmente el cargo en la presidencia argentina con una serie de mensajes que son bien interesantes. Por un lado, advirtió del periodo de shock que viene para la economía argentina y bien sincero en sus pretensiones, el presidente argentino advirtió que esto va a significar un deterioro en el corto plazo para apuntar a un equilibrio distinto a largo plazo para la economía del país vecino. Y sus medidas ya se empiezan a ver. Ayer firmó el primer decreto para reducir a 9 los ministerios en el gobierno vecino. El mercado está esperando por ahora también con mucha expectación cuáles serán las primeras medidas y anuncios en materia económica, por ejemplo, respecto al cepo cambiario. En la entrevista de hoy vamos a analizar cuál es el escenario que viene para el presidente de Argentina. Bueno, nos vamos a los números del día también. Vemos siempre qué es lo que está pasando con los mercados a esta hora de la mañana. Tratemos de adelantar un poco el escenario para la bolsa a nivel local también. En Europa, por un lado, tenemos rendimiento negativo en Londres, 0,48% de caída, mientras que el indicador que pondera varias bolsas europeas, el Eurostoxx, está subiendo, pero muy poco, 0,09%. Por otro lado, en Asia hubo un repunte fuerte para la bolsa de Japón, 1,5%, mientras que Hong Kong está en terreno negativo con una caída de 0,8%. Signo mixto entonces para las bolsas a nivel internacional en una semana en la que el mercado va a estar mirando con mucha atención lo que va a pasar con la Reserva Federal de Estados Unidos y también con el Banco Central Europeo. Se podrían dar algunas señales ya de bajada de tipo de cambio del tipo de interés, en Europa. Vamos a revisar también los números con los que parte la semana el mercado a nivel local. El IPSA, por un lado, sigue bordeando los 6.000 puntos, llegó a 5.970 puntos el día viernes, con una subida de 0,86%. El dólar, por otro lado, llegó a 872 pesos y sigue apreciándose en el mercado local. Por último, la UF hoy día tendrá un valor de 36.624 pesos.
Bien, nos vamos entonces a profundizar en estos temas y partamos revisando el mensaje que ha dejado la CPC a propósito de los cálculos sobre elusión y evasión de impuestos en nuestro país. Recordemos que en el contexto del pacto fiscal, uno de los compromisos que había adquirido el gobierno era hacer una estimación más precisa respecto a cuál es el nivel de evasión de impuestos acá en nuestro país. Y en ese contexto entonces es que desde la CPC plantearon ciertos reparos sobre la estimación que señala que hay un 51,4% de incumplimiento de la recaudación en materia de impuesto corporativo. Es decir, que las empresas apenas cumplirían con casi la mitad de sus compromisos tributarios. Esa fue la estimación que hizo el Servicio de Impuestos Internos y que llega como un insumo, como decíamos, para la discusión del pacto fiscal. Bueno, desde la CPC dicen que les llamó la atención, así lo plantea Ricardo Meves, y la Comisión Tributaria de la CPC estará revisando ese informe. En esta conversación con el diario El Mercurio, el líder de las grandes empresas en nuestro país plantea fundamentalmente que les preocupa que en materia de fiscalización el Servicio de Impuestos Internos estaba siendo efectiva y parece que no era tanto, de acuerdo a esa estimación. Se entiende que si hay solo un cumplimiento de cerca del 50% del pago de tributos, hay una tarea por fiscalizar también, eso es lo que plantea Meves, bien importante. De todas maneras, plantean que no les hace sentido que teniendo al Servicio de Impuestos Internos detrás, se subdeclare en esos niveles. Ellos tienen que hacer la pega para que eso no pase, que las empresas paguemos lo que corresponde pagar y las personas paguemos lo que corresponde pagar. Palabra de Ricardo Meves entonces en esta conversación con el diario El Mercurio. De todas maneras, plantea una crítica de fondo que tiene que ver con el funcionamiento del Servicio de Impuestos Internos, porque en esta conversación también alude a que esta cifra es mayor a la estimación que hiciera hace cerca de 10 años Michel Llorrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, plantea que si en todo ese tiempo la cifra empeoró, eso habla de la forma en la que está trabajando el Servicio de Impuestos Internos. Estamos revisando cuáles son los alcances, cuál es la verdad en esto para poder cotejar. Es parte de la declaración que plantea Ricardo Meves. Bien importante, como decíamos, porque se da en el contexto de discusión sobre pacto fiscal. Con estos datos sobre la mesa se espera ir afinando la propuesta que finalmente se lleve al Congreso. Bueno, nos vamos a otro tema para contarles sobre la carta que envió la Asociación de ISAPRES en un contexto de discusión política bien álgido y donde no se ven muchas opciones todavía de llegar a un acuerdo para avanzar en la ley corta de las ISAPRES. La carta esta vez plantea que se ha roto un equilibrio en el sistema de las aseguradoras privadas, dicen desde el gremio de las empresas dedicadas a este rubro. Fundamentalmente porque ya se concretó la modificación de la tarifa GES. Recordemos que esto, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, ordenaba anular las alzas que se habían hecho anteriormente por concepto de esta prima GES. ¿Y qué significa eso? Dice las ISAPRES. Bueno, en esta carta plantean que verán disminuir sus ingresos en cerca de un 12% desde enero. Y este domingo informaron que ya terminaron de aplicar esa modificación a todos los afiliados. Por eso concluyen que el equilibrio del sistema se ha roto. El equilibrio fundamentalmente desde el punto de vista financiero, porque ahora ya los ingresos que reciban las ISAPRES por el pago de cada uno de los afiliados, bueno, no va a ser suficiente para cubrir los costos asociados al funcionamiento de las ISAPRES. Y no solo a su funcionamiento administrativo, nos referimos fundamentalmente al funcionamiento desde el punto de vista de las coberturas de salud que hacen las ISAPRES, tales como subsidios, dicen, por licencias médicas, cirugías, procedimientos, consultas y exámenes. En ese contexto, entonces, es que advierten que el riesgo de una emergencia es previsible. Nadie la quiere, pero afectará a prestadores y pacientes públicos y privados y es evidente, dice entonces este comunicado, en que el gremio asegurador también hace un llamado directamente al presidente Gabriel Boric. Confían, dicen, en su manifiesto interés de no terminar con el sistema y abogan para que eso se traduzca en acciones concretas para llegar a soluciones reales. Esa es la advertencia entonces que hace el gremio de las ISAPRES. De alguna manera emplaza al gobierno y al propio presidente a jugar un rol también en
en el proceso de negociaciones. Recordemos que el gobierno sigue avanzando en las conversaciones en el Senado para sacar esta ley corta, pero no ha mostrado hasta ahora aperturas respecto a algunos de los temas más importantes que han planteado las ISAPRES, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la mutualización de riesgo, entre otros aspectos. Bien, vamos a ir a otro tema. En esta época del año, el retail a nivel nacional se juega una parte importante de los ingresos que genera durante todo el 2023. Por eso mismo es que están preocupados desde el sector del comercio respecto a lo que viene en las próximas semanas. No solo porque el próximo fin de semana, por ejemplo, viene un plebiscito que generará también ciertas disrupciones en el funcionamiento habitual del comercio, sino también por lo que significa el comercio ilegal en esta época. Ahí ponen el acento fundamentalmente en el gremio que reúne a las empresas del comercio. Daniela González nos cuenta de qué se trata. ¡Feliz Navidad! La Navidad es por lejos la fecha más esperada por el comercio. El retail vende casi el 13% de todos sus productos solo en las fiestas de fin de año. Por eso, en el rubro existe preocupación de las conductas del público. La verdad es que tenemos muchos mensajes que entregar hoy día, en particular a los consumidores hoy día que prefieren al comercio ilícito de la calle. Es que hoy día no pongan en riesgo a sus niños adquiriendo productos en el comercio ambulante. Hoy día el llamado es a que puedan adquirir los productos en el comercio formal, el comercio establecido, que hoy día asegura garantía también en cada uno de esos productos. Este mismo juguete usted lo puede encontrar en el comercio no establecido, pero mucho ojo porque puede ser peligroso, en algunas ocasiones tóxico para los niños. Y es que en el comercio establecido existen normas que se deben cumplir para vender un producto y así los consumidores no se ven enfrentados a situaciones complejas. De paso, se fomenta el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que empujan la economía. Lo importante es siempre darlo vuelta y ahí sale la descripción. Siempre tienen que tener en cuenta que salgan, como dice aquí, precaución, peligro de ahogamiento, contiene partes pequeñas y es no recomendable para niños menores de 3 años. Siempre tiene que haber una certificación. Este juguete comprado en el comercio establecido contiene advertencias claras. Por ejemplo, que no se recomienda para un niño menor de 3 años y que contiene partes pequeñas. La seguridad es un aspecto que el comercio desea destacar. En locales establecidos existen guardias preocupados de reforzar las medidas con las que cuentan los locales establecidos. O sea, el establecido es mucho más seguro. Va afuera y completa, no puede sacar el teléfono, no puede andar con billetera. Uno puede reclamar si las cosas salen mal. En cambio, en el comercio así, ambulante, afuera, ¿a quién le reclama? La calidad, la seguridad adentro y la atención, ¿sí me entiendes? Y los precios también. Al mayor, si vas a comprar 3 cosas, 3 artículos, te sale un poco más económico también. Si uno compra un juguete y sale malo, después uno lo puede cambiar. Y en la calle no dan boletas ni nada. Y está con el peligro que uno le pueden robar, si esa es la verdad. Ojo con los maquillajes, sin duda es un perfecto regalo, pero aquellos que no están certificados pueden ser tremendamente dañinos para la salud. Lamentablemente estamos encontrándonos que hay productos cosméticos en locales formales que están establecidos, pero tienen productos totalmente fuera de la legalidad, con rótulos falsificados. Los 500 o 1000 pesos que puede costar en la calle hoy día, esto nos va a terminar costando ¿cuánto? Con una atención médica, mucho más. ¿Qué va a pasar con esto? Al no tener la formalidad de los productos cosméticos están regulados por el Instituto de Salud Pública, estos productos pueden tener componentes que dañen a la salud de las personas y a nuestros niños. Así que es un llamado muy importante al consumidor a que compre en lugares formales con productos formales. Para esta fecha, donde todo se comercializa, es fundamental prestar mucha atención. El Servicio de Aduanas, en lo que va del año 2023, ha incautado más de 3 millones de productos falsificados y en muchas ocasiones podemos ni siquiera darnos cuenta que estamos frente a maquillaje falso y peligroso. Nosotros hacemos un trabajo importante con los representantes de marcas, de todas las marcas que están interesados para capacitar a nuestros funcionarios para que ellos puedan detectar en la línea, antes de que ingresen al país, qué producto podría ser falsificado. Nosotros queremos recomendar como Policía de Investigaciones que en primera instancia siempre se compren los productos a propósito de las fiestas de final de año en locales establecidos. Solicitar la boleta, que es el único medio de hacer valer la garantía de los productos. Ya lo sabe, siempre debe exigir su boleta, la que solo obtendrá en el comercio establecido. Así se evita pasar malos ratos o, derechamente, accidentes provocados por juguetes o productos del comercio ilegal.
8:17, vamos a ir a una pausa. Volvemos con la entrevista del día aquí en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica 8:22. Hablemos de lo que está ocurriendo en Argentina. El presidente Javier Milei ayer toma el mando y lo hace con un discurso además donde fue muy sincero respecto a lo que viene, un ajuste, un proceso de shock, ha dicho, para la economía argentina también, con una serie de medidas que incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, ya la disminución a 9 del total de ministerios en el Estado argentino. Este es solo un primer paso, por supuesto, vienen mucho más y de eso queremos conversar a esta hora con el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Alejandro Vicondoa, está con nosotros. Gracias por el contacto, Alejandro. Hola, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Alejandro, fue bien sincero Javier Milei ayer como presidente respecto a lo que viene y no son promesas muy alentadoras para los argentinos. Por el contrario, dice que vienen tiempos difíciles y de sacrificios también dolorosos. ¿Qué significa eso, Alejandro? ¿Qué está adelantando Javier Milei? Bueno, Argentina está en una situación macroeconómica muy delicada, una inflación que ha estado creciendo en los últimos trimestres, más allá del fenómeno electoral que tuvo alguna rebaja temporal. Tiene un déficit fiscal que se ha incrementado también producto de la campaña electoral y las elecciones. Sí. Y por lo tanto una situación de crecimiento débil, tiene como una situación, un paciente que sería bien delicado. Y por lo tanto, digo, no hay mucho margen tampoco para probar cosas nuevas ni nada, sino que básicamente el gobierno lo que ha hecho ha sido, a diferencia de lo que ha pasado en el pasado, por ahí en la experiencia de Mauricio Macri, ha sido transparentar esa situación delicada en la cual se encuentra la economía y plantear básicamente medidas que se implementarían relativamente rápido y relativamente de stock, por llamarlo de una manera. Alejandro, ¿qué tipo de medidas son las que uno podría ver en el corto plazo? La campaña de gobierno de Javier Milei prometía muchas cosas, pero a corto plazo, ¿qué podemos esperar? Lo que se puede esperar directamente, lo primero es alguna medida fiscal. Yo creo que esa es como la prioridad y me parece que eso hay bastante consenso. Es muy posible que haya algún congelamiento del gasto público, que en un contexto inflacionario eso implique que en términos reales el gasto público se vaya reduciendo. Esa es como un poco la medida que por ahí más suena. Puede ser que haya algún tipo de recortes, este tipo de recorte de ministerio, pero estas cosas políticas al gasto agregado le hacen muy poco. ¿Sí? Son cosas más bien simbólicas, importantes para dar un mensaje, pero desde el punto de vista de números no es algo que va a hacer una diferencia desde el punto de vista del déficit fiscal. De acuerdo. Se esperan sí anuncios fiscales más en otras líneas. Esa es como un poco la... Ayer se planteaba un ajuste público de cerca de 5 puntos del PIB. ¿En qué se traduciría eso? ¿O qué habría que hacer más bien, Alejandro, para poder alcanzar una meta ambiciosa como esa con el objetivo de ir reduciendo el déficit? Es una meta muy ambiciosa, sobre todo se plantea arrojar en un periodo muy corto de tiempo. Si se habla de un año, digo, estas son cosas que no hemos visto en la experiencia reciente de Argentina, recortes fiscales de ese monto. En particular, uno puede pensar, por un lado, lo que te decía, el congelamiento del gasto público es como la medida que probablemente sea la primera que implementen. Digo, no conozco las medidas, se van a ir anunciando en estos días. Sí. Y la segunda que se ha estado hablando también es un congelamiento de la obra pública, ¿sí? Básicamente de los gastos en infraestructura y demás, tratar de posponer eso, de forma de tratar de pisar el gasto público, tratar de mejorar el déficit y de esa manera eliminar la necesidad monetaria que tiene el Tesoro hoy en día, que básicamente utiliza el Banco Central como una fuente de financiamiento para ese déficit fiscal. De acuerdo. O sea, el objetivo primario con ese ajuste fiscal sería dejar de estimular la inflación por la vía de imprimir más billetes. Exacto. O sea, básicamente la inflación tiene causas monetarias en Argentina, pero esa impresión de dinero está relacionada con las necesidades del sector público mayormente. Hay una fuerte necesidad del sector público que lo que hace es imprimir un bono, básicamente ese bono se lo transfiere al Banco Central, el Banco Central le entrega dinero. Y eso es lo que genera esa expansión monetaria que básicamente es lo que después se ve reflejado en el número de inflación que observamos mes a mes en Argentina. De acuerdo. Y eso es muy consistente con lo que ha dicho también Javier Milei varias veces, que repite ayer además, con esta idea que sintetiza muy bien su diagnóstico. No hay plata, ha dicho reiteradamente Javier Milei. Exacto. Entonces, ese mensaje que creo que es bien permeable y creo que trata de aprovechar un poco por un lado que ha ganado las elecciones y que tiene, bueno, siente por lo menos ser que tiene una legitimidad importante que viene de las urnas y básicamente fue un triunfo mayor de lo que se esperaba. Y la estrategia del gobierno, por lo menos por lo que parece en estos primeros días, en estos primeros movimientos, es transparentar esa situación delicada que uno está, decir las medidas que uno tiene que implementar y tratar de aplicarlas lo más rápido posible, de forma de tratar de lograr que ojalá dentro de 2 años, cuando haya elecciones de medio término en la parte legislativa,
buena parte de ese ajuste ya se ha pasado y la situación económica esté de nuevo recuperándose. Como él dice básicamente, y es un poco lo que dice la evidencia también, es que cuando uno viene estos fenómenos y tiene que aplicar un ajuste tan grande como que está planificando, yo creo que 5 puntos del producto es un ajuste demasiado grande, no sé cuán implementable será eso. Eso suele llevar un tiempo hasta que la economía se recupera y uno empieza a ver recién señales positivas. De acuerdo. Ahora, Alejandro, ¿qué es lo que se puede esperar, al menos desde el punto de vista de la evidencia, como decías tú, ¿no? Desde el punto de vista teórico? Pero con un ajuste fiscal de este nivel tan fuerte, con un congelamiento también de los niveles de gasto del gobierno, ¿en qué efectos tiene eso desde el punto de vista de la actividad económica, por un lado, de los salarios, del empleo? También hacía sus advertencias ayer el presidente Milei. Como lo transparentó, él dijo una caída del gasto público de esa magnitud tiene un fuerte impacto en la actividad económica, eso no hay ninguna duda, digo, toda la literatura de los multiplicadores fiscales básicamente y cuánto se genera por cada peso de gasto público, y eso va a tener un impacto directo en el empleo. Digo, ya se está viendo un poco en algunos sectores, la construcción como está bastante esperando un poco a ver cuáles son las nuevas medidas y cuál es el nuevo escenario. Y son sectores que emplean mucha mano de obra, ¿sí? Toda la parte de infraestructura y demás, con lo cual es muy posible que se vea una caída del empleo. Milei lo reflejó ayer en el discurso, no es que va a haber mejoras inmediatas, sino que esto va a llevar tiempo, y también, por lo tanto, una caída en el salario real, en el poder adquisitivo del salario, que ha venido ya cayendo producto de la inflación y que el salario no ha estado subiendo en los últimos periodos lo mismo que ha subido la inflación. De acuerdo. Ahora, va a ser bien interesante, y eso ya quizás harina de otro costal, ¿no? Porque va por el lado más político, pero va a ser muy interesante también ver cómo reacciona la ciudadanía frente a esto, porque Milei en ese sentido no esconde los efectos que va a tener las medidas que están contempladas, ¿no? Un impacto doloroso para la ciudadanía fundamentalmente y una suerte de sacrificio que tiene que hacer la misma población también. Desde el punto de vista de cómo lo perciben los argentinos, eso va a significar costos también. Sí, esa es como la gran novedad que uno podría plantear. Es una de las primeras veces en la historia argentina que uno plantea un político que básicamente, bueno, primero que es como un outsider, llamándolo de alguna manera, en el sentido que no viene de los partidos tradicionales o de las formaciones tradicionales, pero por otro lado es una persona que está planteando que va a haber un ajuste, que ese ajuste va a ser fuerte y que ese ajuste va a tener implicancias negativas en el corto plazo, y lo está cristalizando y transparentando. Algunos números que dio ayer en el discurso, no sé tampoco dónde salieron los cálculos efectivamente, ni estoy completamente de acuerdo con los cálculos, pero él fue sí bien transparente con la realidad y diciendo se vienen meses complicados, y ya hace bastante que viene con ese discurso. Se vienen meses donde la inflación va a ser alta, el desempleo va a ser alto, pero hace falta hacer ese sacrificio para poder estar en el mediano plazo en una situación mejor. Ese es como un poco el mensaje que está transparentando él. Y creo que en el electorado argentino, digo, uno se ve cierta, por lo menos en un grupo del electorado, se ve cierta sentimiento de optimismo, de bueno, probemos con algo nuevo. La verdad es que la situación en Argentina ya viene mal desde hace unos cuantos años. Claro. Ojalá esto sea lo que mejore las perspectivas, por llamar de una manera. Pero hay que ver después cuando se implementen las medidas y cuando uno efectivamente lo sufra, cuando vea las consecuencias, si efectivamente ese electorado que le ha estado apoyando va a seguir estando ahí o va a también empezar a cuestionarse si no hay resultados. Será su gran desafío. Alejandro, lo último, el vocero Manuel Ladorni decía que el ministro Caputo mañana iba a dar a conocer algunas medidas económicas y ya veremos cuáles son esas. Pero desde el punto de vista cambiario, por ejemplo, ¿se puede esperar en el corto plazo algún tipo de medidas? ¿Qué podría pasar con el cepo cambiario, por ejemplo? La impresión, por lo menos, de las primeras medidas es que ya el jueves, que fue el último día hábil en Argentina, el dólar empezó a subir, el dólar oficial, que es el que el Banco Central tenía controlado, y es probable que ese tipo de cambio siga subiendo. Algunos analistas están hablando de un nuevo piso de 650, 700, entonces estamos hablando de una depreciación de alrededor del 70% del tipo de cambio oficial, por lo menos con respecto a los valores anteriores. Pero es muy posible que el cepo cambiario se mantenga al menos en el corto plazo. No están dadas las condiciones todavía, y eso creo que también es algo que se ha venido hablando para poder liberalizar este cepo cambiario sin que eso tenga unas repercusiones muy importantes en el tema de la inflación y, bueno, obviamente costos sociales y en términos de empleo. Entonces es muy probable que el cepo se mantenga en el corto plazo. Tendremos que ver mañana ese listado de las primeras medidas, entonces, como ha adelantado ya el vocero del presidente Milei. Alejandro, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Chao, hasta luego. Chao, buen día. 8:32, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos vamos a partir Noticias Express con Fresia Soto.